Buenos días, muchas gracias por recibir a Visión 360. Lectores de Visión 360, nos encontramos con el vocal Ávila del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, estamos en una situación muy especial. Debe ser las elecciones más complicadas que ha debido recibir el órgano electoral, llámese tribunal o Corte Nacional, desde el regreso a la democracia, o por lo menos una de las más complicadas. ¿Qué cosas debería cambiar, usted considera, qué cosas se deberían cambiar a futuro para que escenarios como estos ya estén previstos, se puedan manejar mejor o se puedan evitar? No, primero para mí es un agrado poderlos recibir, informar a la ciudadanía sobre el proceso electoral. Respondiendo a su primera pregunta, yo quiero aclararle lo siguiente. Yo trabajo ya por más de 22 años en el órgano electoral y esta es mi elección número 28. Wow. Y definitivamente es la elección más difícil. Por la coyuntura social, económica, política que está atravesando el país, definitivamente es una elección en realidad en la que se han complicado varias situaciones con el tema de la justicia, el Tribunal Constitucional. Son elementos en realidad que han complejizado esta elección. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, pese a los antecedentes de la elección judicial, trató de tomar unos recaudos. Y yo creo que el principal mecanismo de cambio y la principal tarea que tienen que tener los nuevos legisladores a partir del 17 de agosto es hacer una reforma normativa. Todo lo que ha pasado en realidad ha demostrado que la ley del órgano electoral y la ley del régimen electoral necesitan una reforma. Y nosotros como órgano electoral estamos prestos a coadyuvar en esta reforma. Por ejemplo, le voy a dar una característica de esto. El artículo 11 de la ley 018 indica que el Tribunal Supremo Electoral toma decisiones en materia electoral, pero si están relacionadas con un derecho constitucional, debemos acatar las órdenes del Tribunal Constitucional. Es decir, nuestra misma ley del órgano electoral nos supedita a la determinación del Tribunal Constitucional. Por eso cuando en esos días decían algunos actores políticos, ¿por qué no el Tribunal Supremo Electoral hace respetar su competencia? Porque no podemos incumplir la ley. Si yo incumplo la ley, primero que estoy dando un mal ejemplo como autoridad, segundo que estoy cometiendo un delito y tercero en realidad que estaríamos rompiendo el Estado de Derecho. Entonces una de las principales tareas culminado este proceso electoral y con las nuevas autoridades legislativas es hacer un cambio a la normativa electoral. Bueno, en ese sentido, si bien este año han sido más vocales las críticas al trabajo del tribunal y en realidad la situación del tribunal no son tampoco nuevas. Ya en las elecciones de 2020 hubo acusaciones muy directas sobre parcialización, incluso se acusó al entonces presidente, el señor Romero, de parcializarse con el MAS para garantizar los resultados de esa elección. ¿Por qué hay esos ataques al tribunal? ¿Por qué considera que hay esos ataques al tribunal y no a las otras instancias judiciales? Porque en realidad los actores políticos de manera irresponsable tratan de dañar la imagen y desprestigiar el órgano electoral, sin darse cuenta que el daño es profundo. Yo haría un corte con el 2019, que no se dañó en realidad la imagen de personas, se dañó la institucionalidad democrática, porque lo que ha ocasionado el 2019 es crear una sombra de duda en el proceso electoral. Usted coincidirá conmigo que la duda se la puso en el padrón electoral, primero, y después en el TREP. Sí. ¿Se da cuenta? No les resultó con el padrón, y fueron a sembrar la duda con el TREP, que un error de esa sala plena de cortar el TREP generó más susceptibilidad y más duda. Y desde el 2020, que yo considero un error, no se volvió a utilizar el TREP, pero ahora lo vamos a hacer. ¿Qué hemos hecho nosotros para combatir eso? Y ahí quiero llegar a la respuesta. Hemos abierto las puertas del órgano electoral. Si las organizaciones políticas, comités cívicos, plataformas tienen dudas sobre el padrón electoral, ¿por qué no hacen caso a nuestra invitación? ¿Por qué no vienen cuando los invitamos y les decimos, aquí está el padrón, revísenlo? No lo hacen. No lo hacen porque entiendo yo que es una línea discursiva, que tal vez les pueda servir para el tema político, pero lo que le están haciendo es un daño a la institucionalidad. Entonces los volvemos a convocar. Nosotros, para combatir eso y tener otra vez y recobrar la confianza del ciudadano, hemos abierto nuestras puertas.
Cualquier ciudadano, cualquier plataforma, cualquier comité cívico, universidad, organización política, vengan, revisen el padrón, analícenlo y si identifican que hay errores, háganlo público. No tenemos ningún problema. En el discurso del cuarto encuentro multipartidario, el doctor Hassen Teufel ha utilizado una frase que yo la quiero repetir. No tenemos miedo. No tenemos miedo que revisen el padrón, porque estamos seguros de nuestro trabajo. Ahora, ha pasado una semana ya de ese encuentro multipartidario. Las organizaciones políticas se han comprometido a acreditar delegados técnicos para revisar el padrón y hasta ahora no lo han hecho. Entonces, si nosotros estamos comprometidos con el proceso electoral, es no solo como candidatos, sino también a revisar la tarea del órgano electoral, que es lo que queremos que se realice. Justo ha mencionado el cuarto encuentro multipartidario. ¿Se están cumpliendo los compromisos, todos los actores, más allá de esta revisión? Bueno, primero yo quisiera ver cómo hemos llegado al cuarto encuentro multipartidario. Hemos tenido 3 encuentros antes y ha habido una institución que no ha cumplido su tarea, que ha sido la Asamblea Legislativa. En el tercer encuentro multipartidario, nos habían solicitado remitir un paquete de leyes a la Asamblea Legislativa. La ley del TREP, la ley de preclusión, la ley de debates, la ley de binomio presidencial, la aprobación del crédito. Ninguna se aprobó. Hace unas semanas recién se aprobó la ley del TREP, desde febrero, ojo, ¿no? Cuando se habían comprometido a hacerlo rápido. Ninguna de las otras normas se ha aprobado. Entonces, en el cuarto encuentro multipartidario, cuando decidimos convocar por esta crisis que estaba pasando el Estado, y hay que reconocer que la única convocatoria que es aceptada por todos los actores y todos los órganos es cuando realiza el Tribunal Supremo Electoral esta convocatoria, pero no lo hace por los vocales o las personas que trabajamos, no, porque nosotros reconocemos que el pueblo boliviano siempre ha buscado la pacificación a través de las urnas, a través de la democracia. Entonces está interesado en que se lleven las elecciones y no va a permitir ninguna suspensión y modificación. Cuando convocamos a este encuentro multipartidario, les comento a ustedes que decidimos invitar a instituciones clave que han jugado un rol fundamental en el proceso: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. Y los últimos hechos acontecidos en estas horas pasadas con la justicia nos han dado la razón. ¿Por qué los hemos querido sentar en el cuarto encuentro multipartidario? Porque era necesario que ellos, de cara a Bolivia, se comprometan con el proceso electoral. Pero aquí quiero resaltar algo. La institución más vapuleada, más atacada, que ha sido el Tribunal Constitucional, resulta que es la que más ha cumplido sus compromisos. ¿No es verdad? En estas gradas de esta institución, el presidente del Tribunal Constitucional y su decano indicaron: no vamos a suspender el calendario electoral, vamos a analizar las acciones, pero ninguna va a alterar el calendario electoral y las elecciones se van a realizar hasta el 17 de agosto. La pregunta es, ¿lo cumplieron? Lo cumplieron. Entonces, ellos están demostrando acompañamiento en el proceso electoral. Ahora esperemos que esta semana la Asamblea Legislativa cumpla. Le hemos pedido una sola cosa. Incluso les hemos hecho saber, ya no necesitamos la aprobación de las leyes, porque ya estamos a mitad del proceso electoral. Lo que necesitamos es una sola cosa: que aprueben el crédito japonés. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos son divisas para pagar al voto al exterior, nada más. Tenemos el presupuesto en moneda nacional que el órgano ejecutivo no nos ha asignado, pero usted y la ciudadanía tienen que comprender que para pagar los servicios, material y el voto al exterior necesitamos divisas. Y desde el tercer encuentro multipartidario venimos solicitando eso. Ese crédito es de $100 millones. Nosotros solo necesitamos 5. Pedirle a los legisladores, pónganle el candado que quieran, será de uso exclusivo para el proceso electoral, no sé, pero tienen que estar comprometidos con la elección. Entonces, todos los demás órganos han cumplido su tarea. Al que le falta cumplir esa tarea es al órgano legislativo. Bueno, ha mencionado el compromiso de las autoridades judiciales, la necesidad de sentarlos para que sean parte del proceso. Pero también, como ha mencionado correctamente, que se ha atacado mucho al Tribunal Constitucional. ¿No siente, con todo lo que ha sucedido ahora y también con lo que estamos arrastrando del 2019, que la justicia en magistratura, la justicia
digamos, más formal, ha tomado atribuciones del Tribunal Supremo Electoral? ¿Sí? ¿O es una falla de la norma, como mencionó? No, es una falla de la norma. Si no estuviera en la norma, nunca lo hubiera hecho. Y justamente ayer, en una conversación con el presidente del Tribunal Supremo, decíamos que es necesaria una reingeniería normativa. Hay que analizar. Yo le daba el ejemplo de la ley 018, que se denomina ley del órgano electoral. En esa misma ley, en el artículo 11, dice que dependemos las decisiones del Tribunal Constitucional. Eso es incomprensible. Eso tiene que modificarse. ¿Y quién es esa tarea? El órgano legislativo. Pero también tiene que modificarse, creo yo, la Constitución. La Constitución le ha dado un poder al Tribunal Constitucional que esté por encima de los 4 órganos del Estado. Y la evaluación que tenemos hasta ahora es que eso no puede suceder. Entonces necesitamos, con las nuevas autoridades que se elijan, hacer esta modificación, esta reingeniería jurídica, para que esto no vuelva a suceder. Vale la pena los hechos que hemos pasado, pero tenemos que aprender de esas lecciones. Ya no podemos pedir que eso lo haga la Asamblea saliente, porque están a pocos días de irse. Pero sí, las nuevas autoridades, desde el primer día, no esperen 5 años a llegar a la elección, desde el primer día tienen que empezar la modificación normativa. Hay una de las principales críticas al Tribunal Supremo Electoral partido de parte de los partidos y fuerzas que fueron inhabilitados por varias razones, principalmente el caso del señor Evo Morales Ayma. ¿Cuál es la situación exacta del señor Evo Morales Ayma y qué llevó a su inhabilitación? ¿Y hay alguna manera que él pueda convertirse en candidato a estas alturas del calendario electoral? A ver, primero hay que aclarar lo siguiente. Ningún ciudadano, ni ningún partido político, organización política, puede estar sobre la Constitución y la ley. Todos los ciudadanos, desde el primero hasta el último, tenemos que cumplir la Constitución y la ley. Y yo voy a responder su pregunta en 2 caminos. Primero, refiriéndome a las organizaciones políticas. Ha habido 2 organizaciones políticas que han perdido su personería jurídica: PAN-BOL y Frente a la Victoria. ¿Por qué? Porque la ley establece que una organización política, cuando participa del proceso electoral, tiene que alcanzar mínimamente el 3%, si no pierde su personería jurídica. Estas 2 organizaciones participaron en la elección del 2020. Bien. ¿Cuánto obtuvo una de ellas? 1.5 y la otra 0.5. Yo le pregunto a los ciudadanos, ¿eso es menos del 3% o más del 3%? Menos del 3%. La ley que me dice, cuando obtienen menos del 3%, usted debe anular su personería jurídica, si no estoy cometiendo un delito. Y eso es lo que se ha hecho. Para responderle en realidad a una actora política que siempre nos acusa de no cumplir la ley. Hemos cumplido la ley. Esa actora política que representa PAN-BOL, lo que debería hacer, si quiere ser sincera con la población, es mostrar su acta de cómputo y demostrar que ha obtenido más del 3%. Que lo haga. Y ahí sí demostraría que nosotros hemos infringido la ley. Si no lo hace, quiere decir que le está mintiendo a Bolivia y le está mintiendo a la ciudadanía. Bien, y ese acto también tiene que ser reprochable. En el segundo caso, le respondí de la organización política. Ahora me refiero al ciudadano, en realidad. Todo ciudadano que pretenda participar del proceso electoral tiene que cumplir los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley. Todo ciudadano, desde diputados, senadores, candidatos a vicepresidente y presidente. Por eso usted comprenderá que nosotros, al momento de que las organizaciones políticas han presentado sus candidatos, ¿qué tarea hemos hecho? Hemos revisado carpeta por carpeta y hemos inhabilitado a más de 2,000 candidatos que no han cumplido los requisitos. ¿Por qué? Porque las organizaciones políticas tenían que tener una carpetita con 11 documentos. ¿Qué han hecho? Solo han traído una con su fotocopia de carnet. ¿Qué han buscado? Auto-inhabilitarse para después sustituir a esos candidatos. Hay que hablarle sinceramente a la ciudadanía siempre. Entonces, ninguna de esas organizaciones políticas, primero, ha presentado a este ciudadano como candidato. Ninguna. Si lo hubiera hecho, hubiéramos revisado y hubiéramos emitido un criterio. Hasta la fecha, ninguna organización política ha presentado a este ciudadano como candidato. El día que lo hagan, tenga por seguro la ciudadanía que nosotros vamos a hacer la misma revisión de cumplimiento de requisitos de la Constitución, de la ley y ahora de las sentencias constitucionales. ¿Por qué? Porque la Constitución nos dice: una vez que el Tribunal Constitucional emite una sentencia, es de cumplimiento obligatorio.
Usted recordará que hay muchos candidatos, por ejemplo, la Constitución, ¿qué dice? Dice que si una persona es diputado y senador, es funcionario público, tendría que renunciar. Pero el 2021 ha salido una sentencia donde dice que los electos por voto no están obligados a renunciar. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Cuando se presenta un candidato a diputado que va a volver a postular, no le puedo exigir esa renuncia, porque tengo que cumplir la sentencia. Entonces nosotros revisamos la Constitución, la ley y las sentencias del tribunal para todos los ciudadanos. Si este ciudadano se presenta como candidato, ese va a ser el trabajo que vamos a hacer. Vamos a hacer cumplir la Constitución, la ley y las sentencias. Esa es la respuesta que les vamos a dar siempre. Nosotros vamos a trabajar de la mano de la Constitución y la ley. Si cumple esos requisitos, adelante. Y si no los cumple, va a ser inhabilitado. Para muchos de nuestros lectores, sobre todo los más jóvenes, ¿por qué se inhabilita al partido que tuvo menos del 3%? Bien, porque la ley establece que un partido pierde su personería jurídica cuando no obtiene el 3% de los votos mínimos. Hay un listado de varias características cuando un partido pierde. Una de ellas es no obtener el 3% en una elección. Y esto tiene su razón de ser, porque es democrático, pues. Quiere decir que la ciudadanía no apoya a esa organización política y la sanción está establecida en la ley que ya no participe. Precisamente porque también este sistema de partidos políticos trata de que estén vigentes los partidos que tengan apoyo y que tengan vigencia. Entonces usted comprenderá que no podemos tener vigentes a partidos que no tienen el apoyo de la ciudadanía. ¿Qué necesidad tendrían? Por eso la ley nos ordena y nos dice, si un partido político no obtiene el 3%, pierde su personería jurídica. No me da otra opción.